Para que ser modus, espero que estéis bien. Y tengo un vídeo aquí hecho, una canción, ¿vale? Muy bonita. Y alguien me ha dicho cuándo en Spotify. Y yo no tengo ni idea de cómo subir música a Spotify porque solo la subía aquí a YouTube, ¿vale? Con un pequeño montaje de un vídeo de la Real Sociedad en este caso. Entonces, ¿cómo subir tu música a Spotify? Pues ya me he informado y lo vas a ver el proceso. Lo primero que tienes que saber es que tú no puedes subir directamente tu música a Spotify y ala, que la gente lo escuche. Yo pensaba que sí, pero resulta que necesitas hacerlo a través de un intermediario, que en este caso el intermediario es una distribuidora de música. Y hay diferentes y bastantes distribuidoras de música, pero si tú eres como yo, creador de contenido de música con inteligencia artificial, la que más te recomiendo es DistroKid. Pones en Google DistroKid y la primera distribución música DistroKid, ¿vale? Hay que pagar. No es gratis. Ya empiezas pagando si quieres subir tu música a Spotify. Yo pensaba que era gratis, pero no. Hay que pagar. Comparte tu música con el mundo. DistroKid es la forma más sencilla de distribuir tu música en Spotify, Apple Music, TikTok y más de 150 plataformas. Vale, pues le vamos a empezar. Aquí le vamos a rechazar todo y tenemos que registrarnos primero en la distribuidora que es DistroKid. Yo me voy a registrar con Google. Aquí le voy a dar y aquí ya nos empieza a decir comparar planes. Tuve canciones ilimitadas, que esto es lo mejor, ¿vale? Yo cogería la más barata, que es 24 euros anualmente, ¿vale? Al año. Pagas 24 euros una vez y lo tienes para un año. Puedes hacer de todo menos, pues no lo sé qué puedes hacer. Letras inclusionadas en Apple Music y no sé qué historias. Vale, tengo que darle a 2 euros al mes al artista sin más, que tampoco... Y hay que pagar. Ya directamente lo primero que tenemos que hacer es pagar. Así que ponemos aquí la tarjeta de crédito o con Google Pay, no sé cómo, como con Google Pay sí. Vale, pues ya tiene mis datos, así que le doy a pagar ahora. Y si no, ponemos aquí pues los datos de la tarjeta, no hay otra. Y ya estoy dentro. Welcome to DistroKid, you have made a great decision. Do you have music that's ready to release? Yes. Básicamente te pregunta si tienes música ya lista para publicar. Y sí. When do you want to release to go live? As soon as possible, tan pronto como pueda, vamos a publicarlo. Y ahora sí está en español. Masteriza una pista al instante o subir música. Publica tu primer lanzamiento. Vamos a darle a subir música, ¿vale? Y antes de poder subir música necesitamos tu número de teléfono y dirección postal. Exacto, ¿vale? Añadir información de contacto. Tenemos que poner eso, ¿vale? Vamos a ello. Ah, claro, tenemos que crear una contraseña para nuestra cuenta de DistroKid porque solo me he iniciado sesión con la cuenta de Gmail. Así que creamos la contraseña, ¿vale? Y ahora te dice, este es mi correo electrónico, es público, el que uso para este canal también. Y aquí, número de teléfono, vamos a poner... Y luego te dice, alertas móviles, recibe un mensaje de texto de DistroKid cuando haya actualizaciones sobre tu música, tu cuenta, nuevas funciones interesantes. Ahora que sí. Y ahora aquí ponemos nombre. Mi nombre es Ander. Segundo nombre no. García. España. Y aquí domicilio, ciudad y código postal. Y luego he leído. Contraseña actual lo ponemos aquí de nuevo y a seguir, ¿vale? Sencillito. Vale, una vez ya hecho, como ya he puesto mi móvil... Me parece que verificación en 2 pasos. Aquí me ha llegado el mensaje. Así que aquí ponemos el 5592, en este caso el código que mi cuenta ya ha sido actualizada. Vale, pues continuar para subir música, que es lo que necesitamos hacer. Vale, aquí vamos a seleccionar todos los servicios en todos ellos. Incluso, bueno, en Snapchat no, porque Snapchat no sé qué, bueno. Y todos menos Snapchat y Roblox, porque Roblox si aceptamos no me metería en ellos, pero en todas las demás plataformas o servicios donde puede aparecer música, los seleccionamos. En este caso, número de canciones, una canción, un single, luego ya meteré más, pero vamos a ir, en este caso, esa canción que hemos visto. Y aquí está la pregunta clave donde muchos nos liamos. ¿Cómo monetizar tu single en redes sociales? ¿Qué significa? Que tienes que pagar 4,49 euros al año, más el 20% de los ingresos por publicidad de la plataforma. ¿Que qué plataforma puede ser? YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Detectamos automáticamente las coincidencias y te pagamos los ingresos publicitarios de los vídeos que utilizan tu música. Es decir, si no seleccionas esto, vas a poder seguir monetizando tu canción, pero que lo reproduzcas tú mismo en estas plataformas. Y esto, si seleccionas y si pagas 4,49 euros al año más el 20% este, significa cuando otros utilicen tu canción en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Entonces, ¿qué recomiendo yo personalmente? Pues si sabes que tu canción la escuchan muchos y la utilizan para poner en otros vídeos, coge este paquete.
Si no, no hace falta coger el paquete porque tú por tus reproducciones sí vas a poder ganar dinero. Esa es la diferencia, ¿entendéis? Y esta opción siempre la vas a poder activar en cualquier momento. Aquí te dice, para ayudarte a proteger tu música, evitar reclamaciones por derechos de autor y asegurar que tu lanzamiento pueda monetizarse en redes sociales, confirma que lo siguiente es correcto para este single. Eres el propietario, eres el único que ha subido este lanzamiento y entiende los riesgos de no cumplir estos dos. Vale. Sí, entiendo y confirmo. ¿Quién escribió la música y la letra? Esto nos ayuda a determinar si tenemos que reclamar regalías editoriales en tu nombre. Tú eres el único compositor de las canciones originales de este lanzamiento, sin incluir las covers. Vale, le damos a seguir y ya estaría. No hace falta, como digo, yo lo dejaría sin pagar. Y después, si dices, ostras, esta canción mía la están utilizando en varias redes sociales. Pum, activas esto, pagas y te van a pagar por el uso que otros hacen de tu música. ¿Quedado claro esto? Este single ha sido publicado con anterioridad. No mejora tu plan y pasa tu Ultimate para disfrutar de las funciones. No voy a pasarme porque es que estoy empezando y no voy a darle aquí a no gracias, vale. Nombre del artista del grupo. Tenemos que poner un nombre del artista. Yo, mi nombre o el nickname que utilizo en internet suele ser normalmente Galcha. Así que voy a poner ese nombre. Aquí te dice, importante, escribe tu nombre artístico o el nombre del grupo. No uses emojis y ya está. Spotify. ¿El artista ya está en Spotify? No. Porque es la primera vez. No, aún no tengo perfil de Galcha en Spotify. Yo os recomiendo, aunque tengáis perfil de artista en Spotify, que marquéis que no. Porque yo aquí tenía dudas. Yo tengo ya canal de YouTube, como habéis visto, pero no tiene nada que ver con el perfil de creador de música de Galcha que va a crear. Es totalmente independiente, porque yo decía, es que tengo dos canales que subo música con IA. Uno de fantasy y otro de fútbol. ¿Qué hago? Pues simplemente selecciono, ¿el artista ya está en YouTube Music? No, ¿vale? Porque perfil de artista en YouTube Music es diferente de tener canales en YouTube, ¿vale? Eso que lo sepáis. Así que vamos a seleccionar que no. Luego de los dos canales puedes enlazar a este canal de artista que voy a crear ahora. Entonces, Instagram, el artista ya está en Instagram, tampoco en Facebook. Y fecha de lanzamiento hoy. Pedido anticipado de iTunes, no hacemos nada. Sello discográfico DistroKid. Idioma, bueno, vamos a poner aquí Spanish, ¿vale? Género principal, elige un género. Esto es para calificar tu canción en un género, por si la gente pone, yo que sé, luego en Spotify, género rock. Pues que salga, si tú seleccionas rock, pues que salga ahí. Entonces, el mío tiene varios géneros, por lo que en este caso voy a poner rock en español, ¿vale? Porque tampoco hay, yo pensaba que habría más estilos, más géneros, es un rock melódico o así. Vale, es que por ejemplo yo en Suno el que hice fue, aquí está, ¿cómo se dice? El estilo, justo lo mío, y es Stadium Pop Rock, Anthem, no sé qué. Le he pasado a la IA para decirme, oye, de esto, ¿qué es lo que más se acerca a estos géneros que aparecen aquí? Y me ha dicho rock, así que ha acertado, ha coincidido conmigo. Aquí me dice, sí, pop rock, arena rock, alternative rock. Claro, aquí solo hay rock, no hay todo eso, no hay ni alternativo, ni nada de eso. Así que le dejamos en rock, así de claro. Vale, ahora te dice portada de álbum. Se recomiendan las imágenes cuadradas del formato JPG de 3000 a 3000 píxeles, pero también aceptamos imágenes de otros tamaños. Yo, en YouTube, en mi canción esta de aquí, sí que tengo, o sea, obviamente, una portada, que es esta, y me gusta. A ver si coincide, a ver si puede aceptarme. Si no, tú la crearías con la inteligencia artificial y ya está. Vale, aquí lo tengo y tu imagen es muy pequeña, me dice. Tu imagen es 1360 por 768 y tengo que hacer 3000 por 3000. Lo que voy a hacer es venir a Canva y aquí, vamos a ver, aquí a crear y aquí tamaño personalizado, como dice aquí, y ancho 3000 por 3000 píxeles, ¿no? Crear un diseño nuevo, pues el cuadrado este. Y lo que voy a hacer es subir la imagen aquí, pues de alguna manera que cuadre, ¿vale? Pues así mismo, Churi Ordiña Gara a bestia, ¿vale? Esto así va a cuadrar y me lo descargo para Spotify directamente. Descargar y ahora sí le doy a subir y en descargas debería de estar. Ahora aquí está Churi Ordiña Gara a bestia, así queda bien. Vale, título de la canción, justo pues Churi Ordiña Gara. Es que el título, vale, mencionamos al artista invitado en el título de la canción. Artista invitado o remisa aparte de Galcha. No, ¿qué artista invitado? No hemos hablado nunca de un artista invitado aquí. Vale, añadir información de la versión en el título de la canción. No, esta es la versión normal. Eso es, no hay, es la original. Vista previa el título de la canción, Churi Ordiña Gara, Galcha, vale. Sube tu archivo de audio. Aquí es ya lo que tenemos que subir, la canción, obviamente, ¿vale? Así que yo la tengo, ¿por dónde la tengo? Esta es, vale, 3,14, la subo ahí. Vale, y aquí te dice, está subiendo en un MP3, que sí sirve,
pero para mayor calidad sube de WAV o FLAC. Y vale, en Suno sí que es cierto que es que mira cuántas canciones tengo hechas, ¿vale? Aquí más de 40 y habré borrado muchas hasta llegar a la versión oficial, para que luego digan que con IA se hace enseguida. No. Lo que pasa es que Suno sí que te permite, ahora tengo que buscar cuál es la canción original, es como un estadio que sale ahí. Seguramente, es que claro, de las últimas será... Sí, es esta. Vale, y lo que te permite Suno es descargar también la canción, pero en formato, si le damos aquí clic, download, y aquí veis MP3 justo debajo, no, WAV Audio, que es de Pro. Obviamente yo tengo Pro Suno, porque si no, no puedes monetizar la música en las plataformas. Así que download WAV Audio, y a un segundo tan ya se ha descargado, download file, ¿vale? Lo que nos pide, porque esto va a sonar bastante mejor. Así que tienes razón, seleccionamos ahora el WAV, que es este, y... .wav, vale, ya está, lo hemos subido, ¿vale? Si tenéis MP3, MP3, no hay otra, pero como habéis visto, pues con WAV mejor. Vale, esto, especifica tu... pasamos, Dolby Atmos, pasamos, compositor y cover de la canción, escribe esta canción, lo que está puesto. Nombre real de los compositores, no hacemos ni caso. Si tu canción habla de sexo, de palabrotas y estas cosas, pues le das así. En este caso le va a dar a no. ¿Es una versión para radio? No. Instrumental, esta canción tiene letra, sí tiene letra. ¿Y esto está AI Generated Music, Vocals o Lyrics? Sí, en este caso sí. ¿Cuál es? La letra no, porque ya la escribí yo. La música sí. Y lo demás no lo marcaría. O sea, yo marco esto porque la música sí está creada, pero lo demás, obviamente no está creada. Hazme una canción y ya está. Yo he editado la letra, yo he editado partes. Habéis visto que he hecho más de 50 canciones para seleccionar una, la que más me ha gustado. Ese aporte es humano. Yo he seleccionado, yo he hecho los cambios necesarios, etc. Entonces, simplemente yo selecciono esta de aquí. Que la música está hecho con IA, lo demás no. Tiempo de inicio de clip de previsualización. Deja que los servicios de streaming decidan. Así. Precio de iTunes. Esto... pues no me voy a meter, no sé por qué es para que pongas cuánto vale tu canción en estas plataformas, no lo sé. Esto pasamos y extras, opcionales pero geniales, ¿vale? No vamos a ver ningún extra porque si no el vídeo se nos iría. Ya lo haré en otro vídeo porque es que si no, no me da. Y paquete social media lo tenía marcado. Voy a seleccionar porque es mi primera canción, total son 4,95. Y ya está metido. Y ahora, términos y condiciones obligatorios. Seleccione YouTube Music. No me pondré en contacto con DistroKid para preguntar por qué subieron mi música en YouTube, ¿vale? Porque ya lo estás haciendo tú. No utilizaré servicios de promoción que prometan reproducciones o posicionamiento en listas de reproducción, aunque garanticen que son orgánicas y reales. Es decir, si dices tú, voy a monetizar mi canción, nadie lo escucha, pues voy a comprar tráfico, por ejemplo... pues aquí dices que no vas a utilizar, porque si no te pueden quitar. He producido esta música y por lo tanto tengo autorización para venderla en tiendas en todo el mundo. Sí. No utilizar el nombre de otro artista en mi propio nombre artístico. Sí. Y he leído y acepto los términos de acuerdo de distribución DistroKid. Ok, no lo hemos leído, pero vamos a decirlo como que sí. Y ya casi está. Revisa los detalles de tu lanzamiento. Churi Ortiñagara, se llama la canción, tan pronto como sea posible. DistroKid, letras de canciones. Y ¿tiene buena pinta? Sí, seguir. Y validation. Opa, hubo un problema con la pista 1. Falta el nombre del compositor. En cada canción debes indicar al menos un compositor. Y añade créditos de pista para cumplir con los requisitos de Apple. Vale, le digo que ok. Y entonces subimos aquí. ¿Qué es esto? Esto es por el tema de Apple Music, como habéis visto. Vale, aquí en artista. Vamos a seleccionar artista. Vale, en artista seleccionamos artista. Eso es. Y aquí ponemos nombre del artista, Galcha. Y productor ejecutivo. Y en productor, selecciona productor ejecutivo y también Galcha, ¿vale? Esto es lo que nos pide. Y ahora sí que volvemos a darle aquí abajo a seguir. Y hubo un problema con la pista 1, falta el nombre del compositor, ¿vale? ¿Dónde está el nombre del compositor? ¿Qué nos pide? Esto parece, nombre real de los compositores, música y letras. Todo, pues voy a poner mi nombre y apellido reales, ¿vale? Vale, ya lo he puesto, así que esto ahora espero que me dé... Vale, y ya está subiéndose, como veis aquí. Canción 1 se está subiendo y ya me dice espera, pues espero. Ahora me dice añade los toques finales, mejora la calidad de tu música con el motor de masterizado inteligente de Mixea, que esto también ya utiliza inteligencia artificial para mejorar. Pero esto te dice masterización de canciones con Mixea, pues te cuesta 99 euros, o sea 10 euros. No, usar la versión original, porque tampoco, a ver, que no soy un artista aquí.
Así que estamos procesando tu álbum y enviándolo a plataformas de streaming. Ya está, mi música ya está en camino. ¿Y ahora qué? Cuando se publicará, lo dicho. Hasta una semana pueden tardar, pero seguramente en 1 o 2 días ya estará. En el caso de Spotify, tardará en publicarse al menos 5 días laborables. ¿Qué te pone 5 días? Pues igual 5 días. Y promociona tu álbum si quieres y añade los toques finales. Pero ya debería de estar en todas las plataformas. Si quieres subir más música, ahora le diríamos aquí subir música y haríamos lo mismo. Puedes saber una canción, bueno, de hecho yo ya tengo varias canciones de música de fantasía, así que pondría igual, imagínate, 7 canciones y pues haría lo mismo. Aquí no seleccionaría nada porque no quiero pagar más y haría todo lo mismo. Y ahora aquí, ¿el artista ya está en el Spotify? Sí, ya me lo selecciona ello, ¿vale? Automáticamente, porque es Galcha y no lo sé. ¿El artista ya está en Instagram? No, Galcha no tiene perfil de Instagram, o puedo poner... Con los otros lanzamientos de Galcha, pues mi perfil personal no lo sé. Tendría que buscar esto, pero lo más importante son YouTube Music y Spotify, que ya me ha creado, ¿vale? El nombre artista Galcha. Si ahora voy a Spotify, vale, y obviamente no va a salir porque necesito pasar como 5 días o algo así. Y después ya sí que podré reclamar cuando sale en Spotify que yo soy, eso ya te haré otro vídeo, el artista de Spotify, ¿vale? A través de DistroKid o de lo que sea. Pero aquí ya quedaría nuestro vídeo. Ya hemos subido nuestra canción a las diferentes plataformas a través de la distribuidora de DistroKid. Pues muchas gracias por ver el vídeo, dale like si te ha gustado, si te ha servido, suscríbete, comenta y nos vemos. Adiós.